Millonario se ríe del albañil en restaurante exclusivo, hasta descubrir quién era su mujer. Alejandro Morales ajustó la corbata de seda mientras reía a carcajadas en el restaurante más exclusivo de Ciudad de México. Su risa resonaba entre las mesas elegantes, dirigida al hombre negro de camisa sencilla que estaba sentado solo en la mesa de al lado. El hombre que causaba tanta diversión en Alejandro era Francisco Hernández, un albañil de 42 años que esperaba a alguien nerviosamente. Sus manos curtidas temblaban mientras sostenía el menú, tratando de entender los platos con nombres franceses. «Miren nada más, amigos». Alejandro llamó la atención de los demás clientes ricos. «Parece que alguien se perdió camino a la construcción y terminó aquí. Este lugar sirve langosta, no itacate». Los amigos de Alejandro se rieron junto con él, algunos avergonzados, otros divertidos con la situación. Francisco bajó la cabeza, sintiendo el calor de la vergüenza subir por el cuello. Había gastado casi un mes de sueldo para reservar aquella mesa especial. «En serio, amigo», continuó Alejandro, levantándose de la mesa. «No deberías estar aquí. Hay una fondita excelente a 2 cuadras de aquí, mucho más adecuada para personas como tú». Francisco respiró hondo tratando de mantener la calma. Estaba allí por un motivo especial y nada iba a arruinar ese momento. Aún así, las palabras del empresario dolían como puñaladas. «Con permiso, señor», habló Francisco en voz baja. «Tengo una reservación, todo está en orden». Alejandro soltó otra carcajada, más fuerte esta vez. «¿Reservación? ¿Tienes reservación? Déjame adivinar. ¿Es alguna promoción social? ¿Una campaña de caridad?» El mesero se acercó, claramente incómodo con la situación. Alejandro era el dueño del restaurante y uno de los hombres más ricos de la ciudad. Francisco era solo un cliente que había pagado por adelantado aquella noche especial. «Señor Morales», susurró el mesero a Alejandro. «El caballero realmente tiene reservación. Pagó todo por adelantado. Entonces le robó el dinero a alguien», declaró Alejandro lo suficientemente alto para que todo el restaurante lo escuchara. «O está usando dinero prestado que nunca va a poder pagar. Gente así no tiene la educación para frecuentar un lugar como este». Francisco sintió las miradas de todos los clientes sobre él. Algunas personas susurraban entre sí. Otras simplemente observaban el espectáculo con curiosidad mórbida. Miró su reloj. Ella debería llegar en cualquier momento. «Voy a llamar a la seguridad», amenazó Alejandro. «No puedo permitir que mis clientes se sientan incómodos». Fue en ese preciso momento cuando las puertas del restaurante se abrieron. Una mujer elegante entró, vistiendo un vestido negro sofisticado que resaltaba su belleza natural. Su cabello estaba peinado de manera impecable y llevaba una pequeña bolsa de diseñador. «Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». La mujer caminó por el restaurante con confianza, sus tacones resonando en el piso de mármol. Todas las miradas se volvieron hacia ella, incluida la de Alejandro, que dejó de reír de inmediato. Había algo familiar en aquella mujer, pero no lograba identificar qué. Sin dudar, se dirigió directamente a la mesa de Francisco. Para el asombro de todos los presentes, se inclinó y besó cariñosamente el rostro del albañil. «Perdón por la demora, amor», dijo, su voz suave pero firme. El turno en el hospital se extendió más de lo que esperábamos. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Hospital? Esa voz, ese rostro. De repente, el recuerdo lo golpeó como un rayo. Doctora Beatriz Villalobos, la médica cirujana que había salvado la vida de su madre 3 años atrás. Francisco se levantó y apartó la silla para que Beatriz se sentara. Un gesto de caballerosidad que no pasó desapercibido para los demás clientes. El contraste entre la elegancia de ella y la sencillez de él creó un silencio tenso en el ambiente. «¿Cómo estuvo tu día, querido?», Beatriz preguntó notando la tensión en el rostro de su esposo. «Está todo bien ahora que llegaste», respondió Francisco, su voz aún un poco temblorosa. Alejandro permanecía quieto, paralizado entre su mesa y la de Francisco.
Su mente trabajaba frenéticamente, intentando procesar lo que estaba viendo. La médica más respetada de la ciudad estaba ahí, tratando a ese albañil con cariño e intimidad. «Doctora Villalobos», tartamudeó Alejandro, finalmente encontrando la voz. Beatriz se giró lentamente hacia la voz. Cuando vio a Alejandro, su rostro se endureció visiblemente. Ella lo recordaba muy bien. El empresario arrogante que había intentado sobornarla para que hiciera la cirugía de su madre fuera del orden de prioridad. «Señor Morales», lo saludó fríamente sin levantarse. «Doctora, yo no sabía que usted», tartamudeó Alejandro mirando entre ella y Francisco. «¿Que yo estaba casada con Francisco?», completó Beatriz tomando la mano de su esposo sobre la mesa. «Hace 15 años, para ser más precisa». El restaurante entero quedó en silencio absoluto. Los meseros dejaron de moverse, los clientes suspendieron sus conversaciones, hasta el sonido de los cubiertos cesó. Alejandro sintió que sus piernas flojeaban. «¿15 años?», repitió, incrédulo. «15 años», confirmó Francisco, su voz ahora más firme. «Nos conocimos cuando yo aún trabajaba en la construcción del hospital donde ella hacía su residencia». Beatriz sonrió a su esposo, una sonrisa llena de amor y orgullo. «Mesero», llamó sin apartar la vista de Francisco. «¿Pueden traer la botella de champán que reservamos? Estamos celebrando 15 años de matrimonio». Alejandro tambaleó de vuelta a su mesa, pero no logró sentarse. Sus amigos lo observaban con curiosidad y vergüenza ajena. La situación se había invertido por completo. Ahora él era el centro de atención por todas las razones equivocadas. «¿Conoces a esa mujer?», preguntó uno de sus amigos empresarios. Es la doctora Beatriz Villalobos», susurró Alejandro. «La cirujana cardíaca más respetada de Ciudad de México». La información se esparció rápidamente entre las mesas de los clientes ricos. Los murmullos comenzaron a resonar por el restaurante. Algunos reconocieron el nombre de la médica, otros comenzaron a cuestionar sus propias actitudes prejuiciosas. Beatriz, percibiendo el malestar general, decidió que era hora de aclarar algunas cosas. Se levantó con elegancia y golpeó suavemente la copa de champán con la uña, llamando la atención de todos. «Buenas noches a todos», comenzó su voz resonando por el restaurante silencioso. «Pido disculpas por interrumpir sus comidas, pero me gustaría compartir una historia con ustedes». Alejandro intentó esconderse detrás del menú, pero era demasiado tarde. Todos los ojos estaban fijos en Beatriz, quien permanecía de pie junto a la mesa donde Francisco estaba sentado. «Hace 15 años, yo era una joven médica recién graduada», continuó. «Volvía del hospital una noche lluviosa, cuando mi auto derrapó en una curva y volcó en una zona rural». Francisco sonrió suavemente, recordando aquel día que cambió sus vidas para siempre. «Yo estaba inconsciente, sangrando, atrapada entre los fierros retorcidos», prosiguió Beatriz, «y fue cuando este hombre maravilloso colocó la mano en el hombro de Francisco, apareció como un ángel». El restaurante estaba tan silencioso que se podía oír el ruido de los autos en la calle. Alejandro sentía el estómago revolverse de vergüenza. «Francisco acababa de salir del trabajo en la construcción de una escuela cuando vio mi accidente», explicó Beatriz. «Él pudo simplemente haber llamado al rescate e irse, pero no fue lo que hizo». «¿Qué hizo?», preguntó una señora mayor de una mesa cercana, claramente conmovida por la historia. «Usó sus propias manos para abrir la lámina abollada», respondió Beatriz, su voz comenzando a quebrarse por la emoción. «Me cargó en sus brazos por 3 kilómetros hasta el hospital más cercano, corriendo por el camino mojado, negándose a abandonarme». Lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de algunas mujeres presentes. Alejandro sentía como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. «Los médicos dijeron que si él hubiera tardado 5 minutos más, yo no habría sobrevivido», continuó Beatriz. «Este hombre, a quien vieron siendo humillado hace unos minutos, literalmente salvó mi vida». Francisco se levantó y abrazó suavemente a su esposa, susurrándole algo al oído que la hizo sonreír incluso a través de las lágrimas. «Pero la historia no termina ahí», dijo Beatriz,
mirando directamente a Alejandro. Después de que me recuperé, busqué a mi Salvador para agradecerle. Descubrí que había usado todos sus ahorros para pagar un taxi hasta el hospital y luego volvió caminando a casa porque no tenía dinero para el regreso. Alejandro se cubrió el rostro con las manos, ya no pudiendo soportar el peso de la culpa. Nos enamoramos, finalizó Beatriz, y en estos 15 años, este hombre me ha enseñado más sobre dignidad, humildad y bondad de lo que cualquier libro o título jamás podría enseñarme. El silencio fue roto por una salva de aplausos espontánea que comenzó con la señora mayor y se extendió por todo el restaurante. Algunos clientes se levantaron para aplaudir, otros limpiaban lágrimas de sus ojos. Alejandro intentó acercarse a la mesa de la pareja, pero sus piernas temblaban tanto que casi tropieza. Cuando finalmente llegó cerca, Beatriz lo encaró con una expresión fría pero no hostil. «Doctora, yo necesito disculparme», tartamudeó Alejandro. «Yo no sabía». «¿No sabías qué?», lo interrumpió Beatriz. «¿Que mi esposo era una persona digna de respeto? ¿Que el valor de una persona no se mide por la ropa que viste o por el trabajo que hace?» Yo estaba equivocado», admitió Alejandro, su voz apenas un susurro. «En efecto lo estabas», asintió Francisco, levantándose para quedar frente a Alejandro. «Pero no porque esté casado con una médica. Estabas equivocado por juzgar a cualquier persona por su apariencia». La observación de Francisco golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Incluso después de haber sido humillado públicamente, el albañil todavía intentaba dar una lección, no buscar venganza. «Señor Hernández», dijo Alejandro extendiendo la mano temblorosamente. «Por favor, acepte mis más sinceras disculpas». Francisco miró la mano extendida por un largo momento. Todo el restaurante contenía la respiración, esperando ver si aceptaría el gesto de paz. «Acepto tus disculpas», dijo Francisco finalmente, estrechando la mano de Alejandro. «Pero espero que aprendas algo de esto». Alejandro asintió vigorosamente, comenzando a formarse lágrimas en sus ojos. «Mesero», llamó Alejandro con voz entrecortada. «La cena de esta pareja corre por mi cuenta y me gustaría ofrecerles nuestra mejor mesa, si aceptan». «Gracias por la oferta», respondió Beatriz cortésmente. «Pero preferimos quedarnos donde estamos. Esta mesa es especial para nosotros». «¿Por qué?», preguntó una joven clienta de una mesa cercana. Francisco sonrió y miró cariñosamente a su esposa. «Fue en esta mesa donde le pedí a Beatriz que se casara conmigo», explicó. «Ahorré durante 2 años para poder traerla aquí. En aquel entonces, el dueño anterior del restaurante casi me expulsa también, pero Beatriz lo convenció de dejarnos quedarnos». La revelación causó otro momento de silencio emocionado. Alejandro sintió una puñalada en el corazón al darse cuenta de que había estado a punto de arruinar un momento tan especial para la pareja. «Hoy vinimos aquí para celebrar nuestros 15 años de matrimonio», añadió Beatriz, «y para contarle una noticia especial a mi esposo». Francisco se giró hacia ella con curiosidad. Ni siquiera él sabía cuál era la sorpresa que ella había mencionado cuando acordaron la cena. «Francisco», dijo Beatriz, tomando sus manos curtidas entre las suyas. «Después de tantos años intentándolo, por fin sucedió. Estoy embarazada». El restaurante entero estalló en aplausos y gritos de alegría. Francisco se quedó paralizado por un momento, procesando la información, antes de tomar a Beatriz en sus brazos y hacerla girar en el aire, riendo y llorando al mismo tiempo. Alejandro se retiró discretamente, dejando que la pareja tuviera su momento especial, pero por dentro se sentía devastado, no solo por su comportamiento terrible, sino porque vio en esa pareja algo que él nunca había tenido: amor verdadero e incondicional. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Mientras Francisco y Beatriz se besaban en medio de los aplausos, Alejandro volvió a su mesa con los hombros caídos. Sus amigos empresarios lo observaban con expresiones mezcladas de sorpresa y vergüenza ajena.
Alejandro, amigo, dijo Mauricio, uno de sus socios, la verdad es que la regaste esta vez. ¿Que la regué? Alejandro rió amargamente. Destruí todo. Humillé públicamente a uno de los hombres más dignos que he conocido. ¿Cómo podías saberlo? Intentó defender Jimena, esposa de uno de los empresarios. No era cuestión de saber, respondió Alejandro, observando a Francisco secar las lágrimas de alegría de Beatriz. Era cuestión de tener un mínimo de decencia humana, y fallé miserablemente. En ese momento, el gerente del restaurante, Gerardo Torres, se acercó a la mesa de Alejandro. Era un hombre de unos 50 años que trabajaba en el establecimiento desde hacía más de una década. «Señor Morales», dijo Gerardo discretamente, «¿puedo hablar con usted en privado?» Alejandro asintió y siguió a Gerardo hasta un rincón más reservado del restaurante. Esperaba un regaño sobre cómo su actitud había creado una situación incómoda para los demás clientes. «Señor Morales», comenzó Gerardo, con voz baja pero firme, «necesito contarle algo sobre el señor Francisco». «¿Qué es?», preguntó Alejandro, preparándose para escuchar más cosas que lo harían sentir peor. «Hace unos 5 años estaba pasando por una etapa muy difícil», explicó Gerardo. «Mi esposa se había quedado sin trabajo, mi hijo menor necesitaba una cirugía cara, y estaba a punto de perder mi casa por falta de pago». Alejandro esperó, sabiendo que la historia solo iba a empeorar su culpa. «Estaba desesperado», continuó Gerardo. «Hasta llegué a pensar en hacer algo malo para conseguir dinero rápido. Fue entonces cuando el señor Francisco apareció aquí». «¿Francisco? ¿Él vino aquí antes?» «Varias veces», confirmó Gerardo, «siempre muy educado, siempre tratándonos a todos los empleados con respeto. Notó que yo estaba deprimido y me preguntó qué me estaba pasando». Alejandro empezó a entender hacia dónde iba la historia. «Le conté todo», dijo Gerardo, con la voz empezando a quebrarse. «¿Y sabe qué hizo? Le ofreció trabajo a mi esposa en su pequeña constructora. Y cuando se enteró de la cirugía de mi hijo, organizó una cooperacha entre los albañiles del barrio». «¿Una cooperacha?», repitió Alejandro, incrédulo. «Lograron juntar exactamente la cantidad que faltaba para la cirugía», explicó Gerardo con lágrimas en los ojos. «Hombres que ganaban un sueldo mínimo sacaron dinero de su propia comida para ayudar a alguien que apenas conocían». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Mi hijo está vivo hoy gracias a la bondad de ese hombre al que usted humilló», dijo Gerardo, mirando directamente a los ojos de Alejandro. «Y lo peor es que cuando le ofrecí pagarle, lo rechazó. Dijo que lo único que quería era que yo hiciera lo mismo por otra persona si algún día tenía la oportunidad». Alejandro ya no pudo contener las lágrimas. Había pasado toda su vida acumulando riqueza y poder, pero nunca había hecho ni una fracción del bien que ese humilde albañil hacía regularmente. «Gerardo», dijo Alejandro con la voz quebrada, «gracias por contarme esto». «Señor Morales», dijo Gerardo antes de alejarse, «don Francisco nunca supo que le conté esto a alguien. Él hizo todo aquello sin esperar reconocimiento ni gratitud. Esa es la medida del carácter de un hombre». Alejandro volvió a su mesa, pero ya no pudo comer. Observó desde lejos mientras Francisco y Beatriz conversaban animadamente sobre el bebé que estaba por llegar. Irradiaban una felicidad genuina que él nunca había experimentado. «¿Alejandro?», lo llamó Jimena. «¿Estás bien?». «No», respondió Alejandro con honestidad. «No estoy bien, y no sé si lo estaré pronto». Una hora después, Francisco y Beatriz se preparaban para irse. Habían comido una comida sencilla pero saboreada con amor, y ahora caminaban tomados de la mano hacia la salida. Alejandro se levantó de golpe y los interceptó cerca de la puerta. «Don Francisco, doctora Beatriz», dijo con la voz temblorosa, «por favor, denme un minuto más». La pareja se detuvo y se volvió hacia él. Alejandro podía ver que Francisco todavía estaba en guardia, protegiendo instintivamente a su esposa de cualquier nueva incomodidad. «Necesito contarles por qué actué de esa manera tan terrible», comenzó Alejandro.
No es una disculpa, pero tal vez les ayude a entender. No es necesario, dijo Beatriz amablemente. Ya lo superamos. Por favor, insistió Alejandro. Necesito hablar. Francisco asintió, dándole permiso para continuar. Mi padre era albañil, reveló Alejandro, sorprendiendo a todos los que escuchaban. Andrés Morales. Trabajaba de sol a sol para mantener a nuestra familia. La confesión provocó un silencio de asombro entre los presentes. Muchos de los clientes ricos se habían acercado discretamente para escuchar la conversación. Cuando era niño, sentía vergüenza de él, continuó Alejandro, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Vergüenza de sus manos sucias, de su ropa sencilla, del olor a cemento que siempre traía a casa. Francisco y Beatriz intercambiaron una mirada de comprensión. Me prometí a mí mismo que sería diferente, continuó Alejandro, que sería rico, poderoso, respetado, y poco a poco fui olvidando de dónde venía y quién me crió. ¿Su padre sigue vivo?, preguntó Francisco con suavidad. Alejandro negó con la cabeza. Partió hace 5 años, respondió Alejandro con la voz quebrada. Y la última conversación que tuvimos fue una discusión. Me pidió que ayudara a un compañero de la obra que estaba pasando dificultades y me negué. Le dije que tenía que dejar de meterse en la vida de los demás y ocuparse de su propia vida. El silencio en el restaurante era ensordecedor. Él trató de explicarme que ayudar a los demás era parte de quién era él, continuó Alejandro, pero lo ignoré. Le dije que nunca entendería los negocios de verdad porque era solo un albañil ignorante. Beatriz llevó la mano al corazón, conmovida por la dolorosa confesión. Esas fueron las últimas palabras que le dije a mi padre, confesó Alejandro. Y hoy, cuando lo vi a usted, don Francisco, vi a mi padre. Y en lugar de sentir orgullo o nostalgia, sentí coraje. Coraje porque me recordó quién soy realmente. Francisco dio un paso al frente y puso la mano en el hombro de Alejandro. Su padre se sentiría orgulloso del hombre exitoso en el que se ha convertido, dijo Francisco amablemente. Pero creo que se sentiría aún más orgulloso si usara ese éxito para honrar los valores que él trató de enseñarle. Alejandro miró los ojos bondadosos de Francisco y vio el reflejo de la sabiduría que su propio padre siempre había tratado de compartir con él. ¿Cómo puedo hacer eso?, preguntó Alejandro, genuinamente desesperado por orientación. ¿Cómo puedo honrar su memoria después de todo lo que hice? Empiece ayudando a una persona a la vez, sugirió Beatriz. Así era como hacía su padre, ¿no es así? Alejandro asintió, recordando las innumerables veces que su padre había llegado tarde a casa porque se detenía para ayudar a alguien en el camino. Y comience perdonándose a sí mismo, añadió Francisco. Su padre lo amaba, Alejandro. Y estoy seguro de que, donde quiera que esté, él solo quiere verte siendo una mejor persona. Alejandro no pudo contenerse más y rompió en sollozos. Francisco, sin dudarlo, lo abrazó como un hermano mayor abrazaría a un hermano menor en medio del sufrimiento. Gracias, susurró Alejandro entre lágrimas. Gracias por mostrarme quién debería ser. Siempre fuiste esa persona, dijo Beatriz suavemente. Solo necesitabas recordarlo. En ese momento, una señora mayor se acercó al grupo. Era doña Elena, una clienta frecuente del restaurante que había presenciado toda la situación. Con permiso, dijo educadamente, pero necesito contarles algo. Todos se volvieron hacia ella curiosos. Conocí al señor Francisco hace algunos años, explicó doña Elena. Mi casa había sido dañada por una tormenta y varias constructoras intentaron engañarme, cobrando cantidades absurdas por la reparación. Francisco sonrió tímidamente, recordando el caso. Cuando ya estaba a punto de rendirme y vender la casa, mi vecino me recomendó a este joven, señaló a Francisco. No solo hizo el trabajo por un precio justo, sino que también descubrió que otras empresas me estaban engañando. Doña Elena intentó interrumpir Francisco, avergonzado por el elogio. «Déjame terminar, hijo», insistió ella. Cuando terminó el trabajo, me negué a pagarle porque quería darle una gratificación extra por su labor excepcional. ¿Saben qué hizo?
Alejandro y los demás esperaron ansiosamente la respuesta. Dijo que el pago extra debería ir para una escuela del barrio que necesitaba reparaciones, reveló doña Elena. Y fue exactamente lo que hice, siguiendo su sugerencia. La revelación trajo más lágrimas a los ojos de los presentes. Alejandro se dio cuenta de que cada nueva historia sobre Francisco revelaba una capa adicional de bondad e integridad. Pero aún no termina, continuó doña Elena. Años después, descubrí que él mismo había hecho la remodelación de la escuela, sin cobrar un solo centavo. Simplemente organizó a sus compañeros de trabajo e hicieron todos los fines de semana, usando materiales que compraron con su propio dinero. Alejandro se volvió hacia Francisco con una expresión de pura admiración. «¿Por qué haces eso?», le preguntó. «¿Por qué te preocupas tanto por personas que ni siquiera conoces?». Francisco pensó un momento antes de responder. «Porque cada persona que ayudo podría ser mi madre, mi esposa, mi futuro hijo», explicó simplemente. «Y espero que si algún día ellos necesitan ayuda, alguien bondadoso aparezca para ellos también». La respuesta simple pero profunda golpeó a Alejandro como un rayo de comprensión. Finalmente entendió la diferencia entre acumular riqueza y construir riqueza humana. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En ese momento, un joven bien vestido entró al restaurante con prisa. Era Mateo Morales, hijo de Alejandro, un muchacho de 25 años que había estudiado en las mejores universidades del país. «Papá», llamó Mateo, buscando a Alejandro entre las mesas. «Recibí tu mensaje diciendo que estaba pasando algo importante aquí». Alejandro no había enviado ningún mensaje, pero imaginó que alguno de los empleados había llamado a Mateo cuando vieron el estado emocional en el que se encontraba. «Mateo», dijo Alejandro secándose las lágrimas, «ven aquí. Quiero presentarte a unas personas muy especiales». Mateo se acercó, claramente confundido por la escena frente a él. Su padre, normalmente tan controlado y orgulloso, estaba visiblemente emocionado junto a una pareja que no reconocía. «Hijo, estos son Francisco y Beatriz Hernández», hizo las presentaciones Alejandro, «y acaban de darme la lección más importante de mi vida». Mateo saludó a la pareja cortésmente, pero Alejandro podía ver la pregunta no verbalizada en los ojos de su hijo. ¿Por qué su padre se estaba comportando de forma tan extraña? «Mateo», dijo Beatriz de repente, mirando atentamente al joven. «Disculpe la pregunta. ¿Usted estuvo internado en el Hospital Santa Fe hace unos 3 años?» Mateo palideció de inmediato. Alejandro notó el cambio en la expresión de su hijo y sintió que el estómago se le hundía. «¿Cómo sabe eso?», tartamudeó Mateo. «Yo era la médica responsable de tu caso», explicó Beatriz gentilmente. «Habías intentado autolesionarte y estuviste internado 2 semanas en el ala psiquiátrica». Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. No sabía nada de eso. Mateo nunca le había contado sobre ninguna hospitalización. «¿Mateo?», susurró Alejandro impactado. «¿Es verdad?». Mateo bajó la cabeza, incapaz de mirar a su padre. «No sabía cómo decírtelo», confesó con voz temblorosa. «Siempre estabas tan ocupado, siempre exigiendo perfección en todo. Me sentía como si nunca fuera lo suficientemente bueno». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todos los años enfocado en los negocios, todas las veces que había cancelado compromisos con su hijo, todas las expectativas imposibles que había creado. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. «Porque siempre decías que los problemas eran para los débiles», respondió Mateo, mientras las lágrimas comenzaban a recorrer su rostro. «Y yo ya me sentía lo bastante débil». Beatriz se acercó a Mateo y puso una mano maternal en su hombro. «Mateo, ¿recuerdas lo que hablamos durante tu recuperación?», preguntó suavemente. Mateo asintió, secándose los ojos con la manga de la camisa. «Usted dijo que necesitaba encontrar mi propio valor, no el valor que otros esperaban de mí», respondió. «Exacto», confirmó Beatriz. «¿Y recuerdas qué más te dije?».
Que mi padre probablemente estaba luchando contra sus propios demonios y no sabía cómo acercarse a mí, recitó Mateo. Alejandro se sintió completamente devastado. No solo había fallado como padre, sino que además había llevado a su hijo al punto de querer rendirse ante la vida. Mateo, dijo Alejandro con la voz quebrada, hijo, perdóname. Perdóname por haber sido tan ciego, tan distante, tan frío. Padre e hijo se abrazaron por primera vez en años, ambos llorando sin importarles quién los estuviera viendo. Todo el restaurante observaba en silencio respetuoso mientras una familia se reconciliaba. Doctora Beatriz, dijo Mateo cuando se separó de su padre, usted me salvó la vida en aquel hospital, no solo médicamente, sino también emocionalmente. Fue un placer cuidarte, respondió Beatriz, y me alegra mucho ver lo bien que estás ahora. En realidad, continuó Mateo mirando a Francisco, siempre quise conocer al esposo de la doctora Beatriz. Durante mi recuperación, ella hablaba mucho de ti y de cómo le habías enseñado la importancia de la familia. Francisco se sorprendió al saber que Beatriz había hablado de él con sus pacientes. Contaba historias de cómo te empeñabas en prepararle el desayuno todos los días, explicó Mateo. Cómo le dejabas pequeños mensajes en su bolso antes de que ella se fuera al hospital. Cómo conversaban durante horas sobre sus sueños. Alejandro escuchó cada palabra con atención creciente. Él nunca había hecho nada parecido por su exesposa ni por Mateo. Su vida se había construido en torno al trabajo y al éxito financiero. Esos ejemplos me ayudaron a entender que las relaciones verdaderas existían, continuó Mateo, y que tal vez algún día yo también podría tener algo así. Y puedes, dijo Francisco con convicción. Cualquier persona puede siempre y cuando esté dispuesta a poner el amor por encima del ego. Alejandro reflexionó sobre esas palabras. Durante toda su vida adulta había puesto el ego por encima de todo, por encima de la familia, de las relaciones, de la compasión. Señor Francisco, dijo Alejandro de repente, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, respondió Francisco. ¿Cómo le hace?, preguntó Alejandro. ¿Cómo logra mantener esa bondad, esa generosidad, incluso enfrentando prejuicios y dificultades? Francisco pensó cuidadosamente antes de responder. Mi padre siempre me dijo que la vida de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que deja, explicó Francisco. Y yo quiero dejar un mundo mejor para mi hijo del que encontré. La respuesta, simple pero profunda, resonó en el corazón de Alejandro. Había pasado décadas acumulando riqueza, pero ¿qué había dejado realmente para el mundo? ¿Para su hijo? Además, añadió Beatriz, Francisco entiende algo que muchas personas olvidan. La felicidad no es un destino, es una elección diaria. ¿Una elección?, preguntó Mateo, interesado. Sí, confirmó Francisco. Todos los días elijo estar agradecido por lo que tengo, en lugar de amargarme por lo que no tengo. Elijo ayudar en lugar de juzgar. Elijo amar en lugar de tener miedo. Alejandro absorbió cada palabra como si fuera una revelación sagrada. Había pasado tanto tiempo enfocado en lo que no tenía, en lo que quería alcanzar, que había olvidado apreciar lo que ya poseía. ¿Y ustedes?, preguntó Beatriz amablemente a Alejandro y a Mateo. ¿Qué elecciones quieren hacer de ahora en adelante? Alejandro miró a su hijo y luego a la pareja frente a él. Por primera vez en décadas, sabía exactamente lo que quería hacer. Quiero elegir ser el padre que mi hijo merece, dijo Alejandro con determinación. Y quiero elegir ser el hombre que mi propio padre trató de enseñarme a ser. Y yo quiero elegir perdonar, añadió Mateo mirando a su padre con cariño renovado, y aprender a construir relaciones verdaderas como ustedes dos tienen. El momento fue interrumpido por la llegada de más personas al restaurante. No eran clientes habituales, sino trabajadores de la construcción, aún con sus uniformes sucios, cargando un pastel sencillo pero bonito. «Francisco», gritó uno de los hombres, «lo encontramos. Guadalupe llamó diciendo que estabas aquí celebrando». Francisco sonrió ampliamente,
al ver a sus compañeros de trabajo. Eran hombres sencillos, de manos curtidas, pero con sonrisas genuinas y ojos bondadosos. «Muchachos, ¿qué están haciendo aquí?», preguntó Francisco, claramente conmovido por su presencia. «¿Creíste que íbamos a dejar pasar el aniversario de bodas sin celebrarlo?», dijo Gerardo, el mayor del grupo. «Juntamos una cooperacha y compramos este pastel para ustedes». Alejandro observó la escena con creciente fascinación. Ahí estaban hombres que ganaban un sueldo mínimo, que probablemente nunca habían pisado un restaurante tan exclusivo, pero que se habían unido para celebrar la felicidad de un amigo. «Y hay más», dijo otro obrero, un joven llamado Jorge. «Cuando supimos que la doctora Beatriz está esperando bebé, decidimos empezar a juntar dinero para el ajuar». Beatriz se llevó las manos al corazón, visiblemente emocionada. «No tienen que hacer esto», dijo con la voz quebrada. «Claro que tenemos que hacerlo», insistió Gerardo. «Francisco ha hecho tanto por todos nosotros que es nuestro turno de retribuir». Alejandro se acercó al grupo de obreros, su curiosidad superando cualquier incomodidad. «Con permiso», dijo respetuosamente. «¿Puedo preguntar qué hizo Francisco por ustedes?». Los hombres se miraron entre sí antes de que Gerardo respondiera. «¿Por dónde empiezo?», rió Gerardo. «Cuando mi hija necesitó dinero para la universidad, Francisco organizó rifas y bazares hasta lograr pagarle el primer semestre. Cuando mi mamá se enfermó, él reformó su casa entera de gratis para que pudiera moverse mejor», añadió Jorge. «Y cuando Luis aquí», Gerardo señaló a otro obrero, «chocó el carro y no tenía seguro, Francisco le prestó su propio carro por 6 meses, hasta que Luis pudo comprar otro». Cada historia revelaba una nueva faceta de la generosidad de Francisco. Alejandro se sentía cada vez más pequeño ante tanta bondad. «Pero la mejor parte», dijo Luis, tomando la palabra, «es que nunca cobra nada a cambio. Nunca nos hace sentir como si les debiéramos favores a otros. Simplemente dice que así es como la gente debería cuidarse unos a otros». Alejandro miró a Francisco con una admiración que crecía a cada momento. Aquí estaba un hombre que había construido una fortuna no de dinero, sino de amor y respeto. «Señor Francisco», dijo Alejandro con la voz temblorosa de emoción, «me gustaría hacerle una propuesta». Todos se voltearon a mirarlo, curiosos por lo que el empresario rico tenía que decir. «Tengo varias propiedades en la ciudad que necesitan remodelación y mantenimiento», explicó Alejandro. «Me gustaría contratar su empresa para hacer esos trabajos». Francisco se sorprendió con la oferta, pero también se mostró cauteloso. «Señor Morales, esto es muy generoso, pero no quiero que se sienta obligado por lo que pasó hoy», respondió Francisco con dignidad. «No es obligación», insistió Alejandro. «Es necesidad. Necesito gente en quien pueda confiar, gente con integridad. Y después de hoy, sé que no hay nadie más confiable que usted». Los trabajadores guardaron silencio, impresionados por el giro de los acontecimientos. «Pero hay una condición», añadió Alejandro. Francisco esperó, preparándose para alguna exigencia imposible. «Quiero que usted me enseñe», dijo Alejandro simplemente. «Quiero aprender a ser el tipo de hombre que usted es. Quiero que me ayude a convertirme en el padre que mi hijo merece». La propuesta tomó a todos por sorpresa. Uno de los hombres más ricos de la ciudad estaba pidiendo lecciones de vida a un albañil. «Alejandro», dijo Francisco usando el nombre de pila por primera vez, «usted no me necesita para eso. Solo necesita recordar quién es realmente por debajo de todo ese éxito». «Pero me he perdido», confesó Alejandro. «Me perdí hace tanto tiempo que ni siquiera sé por dónde empezar a encontrarme». Beatriz se acercó y puso una mano gentil en el brazo de Alejandro. «Empiece con pequeños gestos», sugirió ella, «igual que hace Francisco. Una bondad a la vez, una conversación sincera a la vez, un momento de presencia a la vez. Y empiece en casa», añadió Mateo, mirando a su padre con esperanza renovada. «Empiece conmigo». Alejandro asintió, sintiendo una determinación que no experimentaba desde hacía años. «Entonces es eso»,
dijo extendiendo la mano hacia Francisco nuevamente. ¿Podemos empezar de nuevo? No como empresario y albañil, sino como dos padres que quieren dejar un mundo mejor para sus hijos. Francisco sonrió y estrechó la mano de Alejandro calurosamente. Sería un honor, respondió. Todo el restaurante estalló en aplausos una vez más. Los trabajadores abrazaron a su jefe con orgullo, los clientes ricos aplaudieron con lágrimas en los ojos y los empleados sonrieron al ver la transformación que había ocurrido esa noche. Gerardo, el gerente, se acercó al grupo con una botella de champán. «Esto es por cuenta de la casa», anunció, para celebrar no solo su cumpleaños, sino también el comienzo de una nueva amistad. Mientras las copas se llenaban, Alejandro miró a su alrededor y vio rostros sonrientes de todas las clases sociales unidos en celebración. Trabajadores, empresarios, médicos, empleados, todos conectados por un momento de humanidad pura. «Un brindis», propuso Alejandro levantando su copa. «Por Francisco y Beatriz, que me enseñaron que el verdadero éxito no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria, sino por el tamaño del corazón. Y por Alejandro», añadió Francisco, levantando también su copa, «que tuvo el valor de reconocer sus errores y la humildad de querer cambiar. Y por todos nosotros», finalizó Beatriz, «que tenemos la oportunidad de elegir, todos los días, ser mejores de lo que fuimos ayer». Las copas se encontraron en el centro del círculo, creando un sonido cristalino que resonó por todo el restaurante. Naquele momento, as diferenças sociais e econômicas desapareceram, deixando apenas seres humanos conectados pela possibilidade de transformação e redenção. Enquanto a festa improvisada continuava, Roberto puxou Diego para um canto mais reservado. «Filho», ele disse, sua voz carregada de emoção, «quero que você saiba que a partir de hoje, tudo vai ser diferente entre nós». «Pai, não precisa mudar tudo de uma vez», Diego respondeu. «Podemos ir devagar». «Não, Diego», Roberto insistiu. «Já desperdicei muito tempo. Quero conhecer meus netos, quero estar presente na sua vida, quero ser o avô que meu próprio pai nunca teve chance de ser». Diego sorriu, vendo a sinceridade nos olhos do pai. «Então vamos começar agora», ele disse. «Me conta sobre o vovô João. Quero saber tudo sobre ele». Roberto sentiu uma onda de emoção ao perceber que seu filho estava genuinamente interessado em conhecer a história da família. Seu avô era um homem extraordinário, Roberto começou, sua voz se enchendo de orgulho. Ele construiu metade dos prédios do centro da cidade com as próprias mãos. Enquanto pai e filho conversavam, Antônio e Marcela observavam à distância, sorrisos satisfeitos em seus rostos. «Você acha que a mudança dele é real?» Marcela perguntou baixinho para o marido. «Eu acho que a dor que ele está sentindo é real», Antônio respondeu. «E às vezes é preciso tocar o fundo para poder subir de novo. Você sempre vê o melhor nas pessoas», Marcela disse beijando a bochecha do marido. «Aprendi com a melhor», Antônio respondeu, colocando a mão carinhosamente sobre a barriga ainda plana da esposa. «Nossa filha vai crescer num mundo cheio de possibilidades». «Filha?» Marcela riu. «Como você sabe que é menina?» «Intuição de pai», Antônio brincou. «E se for menina, quero que ela tenha a força e a bondade da mãe. E se for menino, quero que ele tenha a integridade e a humildade do pai», Marcela replicou. Eles se beijaram suavemente, alheios ao movimento ao redor deles, perdidos em seu próprio mundo de amor e esperança. A noite continuou com conversas, risadas e planos para o futuro. Roberto e Antônio trocaram números de telefone e marcaram uma reunião para a semana seguinte para discutir os projetos de construção. Mais importante ainda, Roberto convidou toda a família Santos para um jantar em sua casa, onde ele prometeu cozinhar pessoalmente. «Você sabe cozinhar?» Diego perguntou surpreso. «Não», Roberto admitiu rindo. «Mas vou aprender. É hora de começar a fazer coisas com as próprias mãos de novo». Quando finalmente chegou a hora de se despedirem, o restaurante havia se transformado completamente. O que começara como um lugar de segregação social havia se tornado um espaço de união e compreensão. Os operários partiram primeiro, não sem antes abraçar Antônio e Marcela calorosamente e prometer estar presentes quando o bebê nascesse. Carlos, o gerente,
Se despediu de Roberto com um aperto de mão respeitoso, agradecendo por ter testemunhado aquela transformação. Na porta do restaurante, Roberto parou uma última vez diante de Antônio e Marcela. Obrigado, ele disse simplesmente. Obrigado por me lembrarem de quem eu posso ser. Você sempre foi essa pessoa, Roberto. Marcela respondeu. Só precisava se dar permissão para ser. Antônio abraçou Roberto como se fossem velhos amigos. Até semana que vem, ele disse. E lembre-se, mudanças reais acontecem um dia de cada vez. Roberto assentiu, sentindo uma leveza no peito que não experimentava há décadas. Enquanto observava o casal se afastar de mãos dadas, Roberto colocou o braço ao redor dos ombros de Diego. Pai, Diego disse quando estavam caminhando para o carro. Sim, filho. Eu te amo, Diego disse simplesmente. E estou orgulhoso do homem que você está se tornando hoje. Roberto parou no meio da calçada e abraçou o filho com força, lágrimas de gratidão escorrendo por seu rosto. Eu também te amo, Diego, ele respondeu. Y prometo que voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecer tu orgullo. Padre e hijo caminaron juntos por la noche de Ciudad de México, dos hombres comenzando un viaje de reconciliación y crecimiento. Detrás de ellos, el restaurante brillaba como un faro de esperanza, testigo silencioso de que la redención siempre es posible para aquellos dispuestos a enfrentar sus propias fallas. En otro auto, Francisco y Beatriz también iban de regreso a casa, sus manos entrelazadas sobre el volante. Fue una noche de aquellas, comentó Beatriz. De verdad lo fue, coincidió Francisco. Pero creo que fue exactamente lo que necesitaba pasar. ¿De verdad crees que él puede cambiar?, preguntó Beatriz. Creo que cualquier persona puede cambiar cuando encuentra la motivación correcta, respondió Francisco. Y creo que Alejandro por fin encontró la suya. Condujeron en silencio cómodo por unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre los eventos de la noche. ¿Francisco?, dijo Beatriz de pronto. Sí, amor. Gracias por ser quien eres, dijo ella, con la voz cargada de emoción. Por enseñarme que el amor verdadero no tiene que ver con lo que tenemos, sino con quienes somos. Gracias por elegirme, respondió Francisco. Todos los días podrías estar con alguien más rico, más educado, más sofisticado, pero eliges quedarte conmigo. No es una elección difícil, rió Beatriz suavemente. Es la elección más fácil que he hecho en mi vida. Llegaron a casa, una casa sencilla pero acogedora, en un barrio de clase media de Ciudad de México. No era una mansión, no tenía alberca ni jardín elaborado, pero estaba llena de amor y recuerdos felices. Mientras se preparaban para dormir, Beatriz se puso la mano en el vientre y sonrió. Nuestro bebé va a crecer en un mundo interesante, comentó. ¿Cómo así?, preguntó Francisco, sentándose en la cama junto a ella. Un mundo donde un empresario rico puede volverse amigo de un albañil humilde, explicó ella. Un mundo donde la gente todavía puede cambiar y crecer. Ese mundo siempre ha existido, dijo Francisco, besando la frente de su esposa. A veces solo necesitamos ayudar a las personas a verlo. Se quedaron dormidos abrazados, soñando con el futuro que estaban construyendo juntos, un futuro donde su hijo crecería viendo que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su capacidad de amar y ser amado. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con una sensación diferente. Por primera vez en años, se sentía ligero, esperanzado, conectado con un propósito más grande que el éxito financiero. Llamó a Mateo antes siquiera de tomar café. «¿Papá?», contestó Mateo sorprendido por la llamada matutina. «¿Está todo bien?». «Está todo excelente», respondió Alejandro. «Quiero saber si quieres acompañarme hoy. Voy a visitar el cementerio donde está enterrado tu abuelo». Mateo se quedó en silencio por un momento, procesando la invitación. «Me encantaría», respondió finalmente. «Y después», continuó Alejandro, «vamos de compras. Quiero aprender a cocinar esa cena que le prometí a la familia Hernández».
Papá, dijo Mateo con la voz entrecortada. Amo esta nueva versión tuya. No es una nueva versión, lo corrigió Alejandro. Es la versión que siempre debió ser. Es la versión que tu abuelo trató de enseñarme a ser. Se encontraron una hora después y manejaron juntos hacia el cementerio. Alejandro llevaba flores sencillas, margaritas blancas que su padre siempre decía que eran las más bonitas, porque eran honestas y sin pretensiones. Frente a la tumba de Andrés Morales, Alejandro se arrodilló y colocó las flores con cuidado. «Papá», dijo con la voz quebrándose, «lo siento mucho. Siento mucho haberme olvidado de quién eras, de quién me enseñaste a ser». Mateo puso la mano en el hombro de su padre, ofreciéndole apoyo en silencio. «Pero te prometo», continuó Alejandro, «que voy a honrar tu memoria de ahora en adelante. Voy a ser el hombre que siempre supiste que podía ser». Se quedaron ahí por una hora, Alejandro contándole a Mateo historias sobre el abuelo, que nunca llegó a conocer bien. Historias sobre un hombre sencillo, que construía casas y sueños con igual dedicación. Después del cementerio fueron al mercado. Alejandro, que normalmente mandaba a sus empleados a hacer las compras, caminó por los pasillos con curiosidad renovada. Preguntó sobre ingredientes, comparó precios, platicó con otros clientes. «Es extraño», le comentó a Mateo mientras elegían verduras. «Pasé tanto tiempo por encima de todo esto que olvidé lo que es ser una persona normal». «No se trata de ser normal», señaló Mateo. «Se trata de ser humano». Alejandro sonrió, orgulloso de la sabiduría de su hijo. Esa tarde, Alejandro llamó a Francisco. «¿Francisco? Es Alejandro. Espero no estar molestando». «Claro que no», respondió Francisco calurosamente. «¿Cómo estás?» «Mejor de lo que he estado en años», admitió Alejandro. «Quería confirmar la cena del viernes y quería saber si tienen alguna preferencia culinaria». «Alejandro, cualquier cosa está perfecta», dijo Francisco. «El solo hecho de que quieras recibirnos ya es más de lo que esperábamos». «¿Y cómo está Beatriz?», preguntó Alejandro. «Radiante», respondió Francisco, y Alejandro podía oír la sonrisa en su voz. Anoche pasó horas hablando de cómo esa experiencia en el restaurante fue transformadora para todos nosotros. «Así fue», coincidió Alejandro. «Francisco, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro». «¿Cómo le haces para no guardar rencor?», preguntó Alejandro. «Después de todo lo que te hice pasar ayer, ¿cómo puedes tratarme con tanta bondad?». Francisco guardó silencio por un momento, considerando la pregunta. «Alejandro», dijo finalmente, «guardar rencor es como cargar una piedra pesada. Solo lastima a quien la carga. Además, ayer vi que tu enojo no era conmigo, era contigo mismo». La observación llegó a lo más profundo de Alejandro. «Tienes razón», admitió. «He estado enojado conmigo mismo durante tanto tiempo que ni siquiera me daba cuenta». «¿Y ahora?», preguntó Francisco. «¿Cómo te sientes ahora?». Alejandro pensó antes de responder. «Esperanzado», dijo finalmente. «Por primera vez en años, me siento esperanzado». La conversación continuó por unos minutos más, con los dos hombres haciendo planes no solo para la cena, sino también para los proyectos de construcción que comenzarían la semana siguiente. Cuando colgó el teléfono, Alejandro se sintió conectado de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. No era solo una conexión profesional, sino una conexión humana genuina. Los días que siguieron fueron un redescubrimiento para Alejandro. Canceló reuniones no esenciales para pasar tiempo con Mateo. Visitó las construcciones que su constructora estaba financiando, conversando con los trabajadores e interesándose genuinamente por sus vidas. El miércoles recibió una llamada inesperada. «Señor Morales, soy Gerardo, del restaurante». «Gerardo, ¿cómo estás?». «Estoy bien, señor. Llamé para agradecerle por lo que pasó el lunes». «¿Agradecerme?». Alejandro se quedó confundido. «Yo debería estar agradeciéndole a usted por haberme hablado de Francisco». «No es solo eso», explicó Gerardo. «Desde esa noche, el ambiente en el restaurante cambió por completo. Los clientes están siendo más amables con los empleados. Las conversaciones son más cálidas. Es como si esa noche le hubiera recordado a todos que somos seres humanos».
Alejandro se sintió conmovido al saber que los eventos de esa noche habían tenido un impacto tan amplio. «Y hay más», continuó Gerardo. Varios clientes preguntaron cómo pueden ayudar a otras personas, inspirados por la historia del señor Francisco. «Creo que ustedes plantaron una semilla de bondad que está creciendo». Después de la llamada, Alejandro reflexionó sobre cómo los pequeños actos de transformación personal podían tener olas de impacto que se extendían mucho más allá de lo que uno podía imaginar. El viernes, finalmente llegó el día de la cena. Alejandro había pasado toda la mañana cocinando, con Mateo a su lado como asistente. Había elegido hacer un menú sencillo pero hecho con amor: discada norteña, frijoles charros, ensalada y un flan napolitano. «¿Seguro que no quieres contratar a un chef?», bromeó Mateo viendo a su padre batallar con los frijoles charros. «No», respondió Alejandro con determinación. «Quiero que sepan que lo hice con mis propias manos, como lo habría hecho mi padre». A las 7 de la noche, Francisco y Beatriz llegaron. Alejandro los recibió en la puerta personalmente, usando un delantal que decía «Mejor chef del mundo», un regalo de Mateo. «Están en su casa», dijo Alejandro calurosamente, abrazando primero a Beatriz y luego a Francisco. La casa de Alejandro era grande y lujosa, pero había preparado la cena en la cocina, no en el comedor formal. Quería que el ambiente fuera acogedor e íntimo. «Alejandro, qué olor tan maravilloso», comentó Beatriz con sinceridad. «Es discada norteña», dijo Alejandro con orgullo. «La receta era de mi padre. La encontré en una caja vieja de papeles que nunca había abierto». Durante la cena, las conversaciones fluyeron naturalmente. Alejandro contó historias sobre su infancia, Mateo habló sobre sus planes para el futuro, y Francisco y Beatriz compartieron anécdotas sobre su vida juntos. «Alejandro», dijo Beatriz en cierto momento, «tengo que admitir algo. Cuando apareciste en ese restaurante el lunes, mi primera reacción fue de enojo». «Con razón», respondió Alejandro. «Me comporté de manera indefendible, pero entonces vi algo en tus ojos», continuó ella. «Un dolor muy profundo, y me di cuenta de que no estabas atacando a Francisco, te estabas atacando a ti mismo». Alejandro asintió, reconociendo la verdad en su observación. «Como médica, veo esto muchas veces», explicó Beatriz. «Personas que están tan lastimadas por dentro que solo saben exteriorizar ese dolor como enojo». «¿Y cómo lidias con eso?», preguntó Mateo, interesado en la perspectiva médica. «Con paciencia y comprensión», respondió Beatriz. «La curación real solo ocurre cuando la persona está lista para enfrentar el origen del dolor, no solo los síntomas». «Es exactamente lo que estoy haciendo ahora», dijo Alejandro, «enfrentando el origen». Francisco, que había permanecido callado durante la conversación, finalmente habló. «Alejandro, ¿puedo contarte algo sobre mi padre?», preguntó. «Claro. Mi padre también era albañil», reveló Francisco, «y también sufrió discriminación. Muchas veces llegaba a casa triste porque alguien lo había tratado como inferior». Alejandro se inclinó hacia adelante, interesado en la historia. «¿Pero sabes lo que me enseñó?», continuó Francisco. «Dijo que la dignidad de un hombre no viene de cómo lo tratan los demás, sino de cómo él trata a los demás». «Qué sabiduría tan profunda», comentó Mateo. «Por eso, cuando me humillaste el lunes no me enojé», explicó Francisco. «Me entristecí. Triste porque vi a un hombre que había perdido la conexión con su propia dignidad». Alejandro sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Me ayudaste a encontrar esa dignidad de nuevo», dijo con la voz quebrada. «No», lo corrigió Francisco. «Siempre la tuviste. Solo necesitabas darte permiso para expresarla». La cena continuó por 2 horas más, con conversaciones que variaron desde planes para el bebé hasta discusiones sobre cómo hacer la construcción más justa y ética. Cuando llegó la hora del postre, Alejandro trajo orgullosamente su flan casero. «Espero que les guste», dijo nerviosamente. «Es la primera vez que lo hago». El flan estaba delicioso,
y Alejandro sintió una satisfacción que nunca había experimentado con ningún negocio exitoso. «Alejandro», dijo Beatriz cuando se estaban despidiendo, «gracias por una noche maravillosa, pero sobre todo, gracias por mostrarnos que el cambio verdadero es posible». «Gracias por darme una segunda oportunidad», respondió Alejandro. Francisco abrazó a Alejandro calurosamente. «No fue una segunda oportunidad», dijo. «Fue tu primera oportunidad real de ser quien siempre estuviste destinado a ser». Después de que la pareja se fue, Alejandro y Mateo se quedaron limpiando la cocina juntos, en un silencio cómodo. «¿Papá?», dijo Mateo eventualmente. «¿Sí?». «Estoy orgulloso de ti», dijo Mateo simplemente. Alejandro dejó de lavar los platos y miró a su hijo. «Gracias», respondió. «Eso significa más para mí de lo que puedes imaginar». «¿Y papá?». «Sí. Creo que el abuelo Jorge también estaría orgulloso». Alejandro sonrió, sintiendo por primera vez en décadas que estaba en el camino correcto. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia de transformación y redención. ¿Crees que personas como Alejandro realmente pueden cambiar cuando encuentran la motivación correcta? Deja tu opinión en los comentarios y comparte si tú o alguien que conoces ha pasado por una experiencia parecida. Tu like y suscripción al canal nos ayudan mucho a seguir trayendo historias que tocan el corazón e inspiran cambios positivos. Gracias por acompañarnos en esta emocionante jornada.